aquí y ahora. Este es el momento. Estamos atentos a tu voz. Perdido estaba, buscando en lo incierto, hasta que tu gracia me alcanzó. Brillas en gloria, cambias la historia, llenas todo de luz. Oh, extiendes tu mano, vivimos confiando, siempre solo en Jesús. Eterno destino encuentro en ti. Tu reino está vivo dentro de mí. Abriste el camino, corremos hacia ti. En cada paso tú estás. Oh, nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Llegó la hora, lo siento en el viento. Los muros cayeron, libre soy. Brillas en gloria, cambias la historia, llenas todo de luz. Oh, extiendes tu mano, vivimos confiando, siempre solo en Jesús. Eterno destino encuentro en ti. Tu reino está vivo dentro de mí. Abriste el camino, corremos hacia ti. En cada paso tú estás. Oh, nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Así es, Señor, te cantamos solo a ti. Vamos, iglesia, a cantar todos juntos a una sola voz. Jesús, eres mi eterno destino. 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 Nada nos detendrá. Hey. Nada nos detendrá. Hey. Oh.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola iglesia, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. ¿Te gozaste en la alabanza? Gracias por estar aquí, gracias por disponer tu corazón. Mira, yo me gozo en las alabanzas porque creo que Dios se mueve. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando tú y yo alabamos y bendecimos a nuestro Dios, yo creo que el Señor se mueve, que el Señor nos toca, que el Señor puede traer incluso sanidad, puede restaurar corazones, puede sanar enfermedades, puede levantarnos en todo tiempo. Entonces, ¿sabes? Creo que siempre es bueno tomar un tiempo para alabar y bendecir a nuestro Dios. Así que qué bueno que te hayas gozado, qué bueno que hayas alabado junto al Señor. Amén. Y bueno, pues el día de hoy me tocó a mí traer la enseñanza, la predicación. Y como ya es costumbre, antes de iniciar, quiero mandarte un fuerte abrazo, un fuerte saludo a aquellos hermanos que se conectaron. Gracias por estar viendo esta transmisión. Les mando un saludo a los hermanos que están en otros estados, incluso a los que están en el extranjero, fuera del país, y están viendo esta transmisión. Gracias por conectarte, gracias por disponer tu corazón, porque yo creo que siempre Dios tiene cosas buenas. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, fueron preparados de antemano para cada uno de nosotros. Así que Dios siempre tiene preparado algo bueno para ti y para mí. Amén. Así que dispón tu corazón. Y bueno, pues ya sin tanto meollo, vamos a iniciar. Vamos para adelante. Amén. Vamos a iniciar. Quiero empezar con esto. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 5. Fíjate lo que dice. Versículo 20, perdón. Hechos capítulo 4 versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu poder, por tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú estás en este lugar y que tú vas a hablar de manera personal. Señor, yo creo que soy solamente un instrumento, Señor, para que tú hables a cada vida, a cada corazón. Espíritu Santo, tócanos, llénanos, háblanos, Señor, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. ¿Por qué empecé con esto? Porque no, fíjate lo que dice, lo que decía el autor o Pedro, lo que decía: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si tú te pones a leer el contexto, incluso ahorita lo vamos a leer, Pedro y Juan venían de hacer un milagro, pero para que ellos pudieran venir y hacer un milagro, tuvieron que pasar un proceso. Tuvieron que pasar un proceso en el cual Dios tuvo que trabajar en sus vidas y en sus corazones. Así que en esta noche le puse, o le llamé a esta predicación, esta enseñanza, le puse llamados. Llamados. El título de la enseñanza, de la meditación, le puse llamados. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando Pedro y Juan tuvieron que escribir esto, tuvieron que pasar un proceso de parte de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando ellos cumplen el proceso y qué pasa cuando el Señor los llena del Espíritu Santo, los capacita, y vamos a ver todo el potencial, todo el poder
que el Señor puso en ellos para causar milagros, para causar señales, para causar maravillas en sus vidas. Y lo vamos a pasar al ejemplo de nuestras vidas. Vamos a ver todo el potencial que el Señor quiere hacer, todo lo que el Señor quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Amén. Así que vámonos ahí mismo, ahora sí, al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1. Voy a leer desde el 1. Fíjate lo que dice. Dice, hablando ellos al pueblo, está hablando de Pedro y Juan. Dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los sacerdotes, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Vamos a hacer una pausa aquí. Fíjate, quiero que pongas atención en esto. La Biblia habla que era Pedro y Juan. Y dice que estos hombres estaban enseñando y estaban predicando acerca de Jesús. Pero cuando ellos vienen y enseñan acerca de Jesús, había personas que se incomodaban por lo que ellos enseñaban o por lo que ellos hacían. A tal grado que dice la Biblia que los pusieron en la cárcel. Pero antes de que entremos en todo esto, todo lo que ellos hacían, déjame decirte una cosa. La Biblia dice que Pedro era pescador, era un hombre pescador. Y cuando la Biblia dice que ellos lo describe como un hombre pescador, déjame decirte algo. Yo creo que el Señor tuvo que hacer algo con Pedro. ¿Por qué? Porque el carácter de Pedro no era un carácter fácil, sino si tú te pones a leer el libro de los Hechos, incluso describe un poco o te señala un poco acerca del carácter de Pedro. Y Pedro tenía un carácter fuerte, era muy arrojado. Y déjame decirte algo, el Señor tuvo que trabajar en el carácter de Pedro, tuvo que hacer un milagro en la vida de Pedro, para que Pedro y Juan tuvieron que hacer milagros, podían hacer milagros, pero tuvo que haber un proceso de que el Señor tenía que trabajar en ellos para que ellos pudieran hacer milagros, señales y maravillas. Amén. El Señor los llama, y cuando el Señor los llama, empieza ahora sí el trabajo en sus vidas. Déjame decirte algo. Si tú y yo estás viendo, si ahorita tú estás viendo esta transmisión, es porque el Señor te está llamando, porque el Señor te llamó, y porque el Señor va a trabajar en tu vida, va a hacer algo en tu vida. La Biblia dice que Dios es fiel, que aquel que comenzó la obra, aquel es fiel para terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Así que si tú estás ahorita en no sé en qué posición, en qué lugar tú estés, pero déjame decirte una cosa, aún ahí en la posición del lugar que estés, el Señor no te va a dejar ahí, sino que el Señor va a terminar la obra o el propósito por el cual tú has sido llamado. El Señor empezó la obra en Pedro, lo llamó y empezó la obra en Pedro. Tuvo que haber un proceso, y después de que sigue el proceso, ahora sí empieza el Señor a utilizar la vida de Pedro, a tal grado que dice que ellos venían y enseñaban, venían y predicaban, y las personas que los escuchaban, los sacerdotes, se molestaban. ¿Por qué? Porque se maravillaban de todo lo que ellos hacían. Ahora sí voy a seguir leyendo. Versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 personas escuchando la palabra, y todos se convirtieron. ¿Puedes imaginarte el proceso? ¿O puedes imaginarte cómo el Señor utilizaba la vida de Pedro y Juan? Las utilizaba grandemente. Ahora, versículo 6. El 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué autoridad o con qué potestad o en qué nombre han hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio ha hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y a quien ustedes crucificaron, quien es Dios, quien Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser
la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Déjame decirte algo. Dice la Biblia que Pedro y Juan habían sanado, en el versículo 3, en el capítulo 3 de Hechos, dice que Pedro y Juan habían sanado a un hombre cojo de nacimiento. Y cuando las personas ven que este hombre cojo de nacimiento había sido sanado, se maravillaron. Y empezaron a decirles: oye, ya vimos que sanaste primeramente a un hombre, y no solamente sanaste, sino que vinieron y predicaron la palabra y se convirtieron 5,000. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿con qué autoridad, con qué poder hacen esto? ¿Cómo se atreven a hacer esto? Y Pedro les contesta: lo hacemos no por nosotros, pon atención, no por nosotros, lo hacemos por aquel que predicamos, que es Cristo Jesús, aquel que murió por nosotros, aquel que resucitó, aquel que ustedes rechazaron. Él es el que nos da la autoridad y el poder para hacer todos estos milagros, estas señales y maravillas. Pero déjame decirte una cosa. Ahora, cuando los escribas y los fariseos vieron realmente cómo era la vida de Pedro y Juan, los menospreciaron, porque dice en el versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaron. Ahora déjame decirte una cosa. A veces para las personas de afuera o para las personas de este mundo valemos por lo que tenemos o por lo que hacemos. A veces valemos por los estudios que tenemos o no tenemos. A veces valemos por las casas que tenemos o no tenemos, o por el carro que tenemos o no tenemos. Para las personas de este mundo valemos por lo que ellos ven. Pero ellos se maravillaron porque dijeron: ¿sabes? Eran personas no preparadas, eran personas corrientes, eran personas que a lo mejor decían ellos, no dabas ni un peso por ellos. Pero sabes una cosa, nos maravillamos por todo lo que ustedes han hecho. Ahora déjame decirte una cosa, yo le doy gracias a Dios que nosotros no valemos por el título que tú tienes o no tienes, por la casa que tienes o no tienes, por el carro que tienes o no tienes. Gracias a Dios nosotros no valemos por eso. Nosotros valemos porque Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y ahora lo que nos da salvación en este tiempo es la sangre de Jesús. Es que somos hijos, es que somos aceptos, es que somos perdonados. Y por eso tú y yo valemos. Amén. Así que cuando alguien venga y te menosprecie, alguien quiera hacerte menos, mira, el valor, esto es pasajero. No, de este mundo, dice Pablo, es pasajero. Eso no importa. Lo que tú y yo valemos es porque el Señor está con nosotros. Y Pedro y Juan eran personas del vulgo, eran personas no preparadas, eran personas que incluso no podían hablar bien. Pero déjame decirte una cosa, al Señor no le estorbó o el Señor no le inquietó lo que ellos eran para ser utilizados. El Señor vino, los preparó. El Señor llevó un proceso con ellos, los preparó y después los utilizó para gloria del Señor. En el Señor no importa quién eres, no importa lo que hacías, no importa lo que estabas pasando, no importa qué estaba sucediendo en tu vida. Para el Señor le importa que el Señor quiere llevarte a un proceso, llamarte primero, llevar tu proceso y después utilizar tu vida. ¿Para qué? Para honra y gloria del Señor. Amén. Así que Pedro y Juan los menospreciaban porque decían, pues son personas del vulgo, son personas no preparadas. En pocas palabras, son personas corrientes. Pero lo que ellos no sabían, fíjate lo que dice versículos atrás que acabo de leer. Lo que ellos no sabían es que eran personas llenas del Espíritu Santo.
Y hoy en día el Señor está buscando personas llenas del Espíritu Santo. En la iglesia el Señor está buscando personas llenas del Espíritu Santo. Allá afuera el Señor está buscando personas llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando tú y yo hablemos, personas se conviertan. Para que cuando tú y yo oremos por personas enfermas, personas sanen. Para que cuando tú y yo estemos pasando alguna necesidad, podemos cambiar la atmósfera o podemos cambiar los problemas a cosas buenas delante del Señor. Yo cuando el Señor hablaba esto a mi vida y yo me maravillaba porque, ¿sabes? No importa quién seas. Si el Señor te llamó, el Señor tiene un propósito contigo. Nadie se podía esperar nada de Pedro y Juan, nada se podían esperar de ellos. Pero cuando el Señor los toca, cuando el Señor los llena del Espíritu Santo y cuando el Señor los empieza a utilizar, todos se maravillaban porque decían: ¿con qué autoridad? ¿Cómo pueden estos? ¿De dónde? ¿De dónde? Amén. Versículo 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran personas o que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los reconocían que tenían, fíjate, reconocían que tenían el poder que Jesús tenía. Lo reconocían. Cuando tú y yo llevemos nuestro proceso y nos dejemos llenar y dejemos que el Señor obre en nuestras vidas, las personas van a reconocer que hay poder. Escúchame esto, que hay poder de Jesús en nuestras vidas. Amén. Versículo 14 dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron en ninguna manera y hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndoles dijeron: juzguen si es justo delante del Señor obedecer a ustedes antes que a Dios. Versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cómo se puede callar? A pesar de que ustedes nos quieran callar, a pesar de que ustedes nos quieran matar o nos quieran meter a la cárcel, ¿cómo podemos dejar de callar? ¿O cómo podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído? No se puede. No se puede. Hermanos, aquí en la iglesia hemos visto señales, hemos visto maravillas, hemos visto milagros en sanidades. Yo en el transcurso de lo que llevo en el cristianismo he visto sanidades. Escúchame esto: he visto sanidades, he visto matrimonios restaurados, he visto hijos restaurados, familias restauradas, he visto cosas que el Señor ha hecho no solamente en la iglesia sino también en mi vida. Y la cuestión aquí es: ¿cómo podemos callar o cómo se puede callar allá afuera ante lo que hemos visto, ante lo que el Señor ha hecho? ¿Cómo podemos callar? El milagro más reciente del hermano que tenía cáncer y fue sanado, ¿cómo se puede callar esto? ¿Cómo se puede callar que el Señor obró en la vida del hermano y el Señor lo sanó? Cuando ya nadie daba esperanza, llega el Señor y obra y lo levanta de este cáncer, lo sana y lo levanta. ¿Cómo se puede callar? Decía Pedro: ¿cómo voy a callar? No puedo callar ante lo que el Señor ha hecho. No se puede. Aunque ustedes quieran callarnos, no podemos. Amén. Entonces, dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron
no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Un hombre de más de 40 años enfermo, y los religiosos no pudieron sanarlo. Los que estaban en la sinagoga no pudieron levantarlos. Nunca pudieron levantarlos. Pero pon atención en esto. Llega un hombre, escucha, un hombre comprometido con el Señor, que pasaba tiempo, escucha, que oraba. Llegan dos hombres, que oraban, que buscaban al Señor, que eran comprometidos con el Señor. Llegan dos hombres llenos del Espíritu Santo, dos hombres que habían sido llamados por el Señor, por Jesús mismo, dos hombres que habían sido llamados por Jesús. Vienen y van entrando al templo y ven a este cojo, y ellos oran y este hombre se sana. Lo que más me llama la atención es que ellos estaban más enfocados en bendecir, en ayudar a las personas o a los que estaban afuera. Estaban más preocupados en ayudar a los de afuera que por ellos mismos, que por lo que ellos podían hacer. Te lo voy a poner de esta forma. El Señor nos llama. El Señor trae un proceso con nosotros, y el Señor va a utilizar nuestras vidas. Pero ¿sabes? A veces estamos más preocupados por resolver problemas en nuestras vidas, por resolver un problema, una circunstancia en nuestras vidas, y eso no es que esté mal, está correcto. Pero cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, cuando tú y yo nos enfocamos en las cosas del Señor, ya no nos vamos a enfocar en nosotros mismos, sino que nos vamos a enfocar en ayudar, en bendecir, en levantar, en predicar, en enseñar a otras personas para el reino de Dios, para que ellas vengan y se arrepientan y busquen al Señor y sean bendecidos como tú y yo somos bendecidos. Amén. Y lo que me enseñan Pedro y Juan es que no importa qué tipo de persona seas, no importa quién eres, cómo eras, qué hacías, dónde estabas, no importa. Lo que importa es que el Señor te está llamando para establecer su reino aquí en la tierra. Ahora, Pedro y Juan la Biblia no solamente describe que los sanaron, sino que la Biblia los describe como unos hombres comprometidos. Escúchame esto, la Biblia los describe como hombres comprometidos, los describe como hombres llenos del Espíritu Santo, y también los describe como hombres que sanan a los demás, que sanan a las personas, o que se compadecen por las demás personas. Creo que es tiempo, hermanos, de que tú y yo en este tiempo tomemos de verdad un tiempo para ser llenos del Espíritu Santo, para ser comprometidos y para estarnos enfocando en bendecir a otras personas y no estarnos enfocando solamente en nuestros problemas. Amén. ¿Cómo se puede callar? No podemos callar ante lo que hemos visto y ante lo que hemos oído. No se puede. Quiero que vayamos ahora sí al libro de Filipenses, capítulo 2. Pedro y Juan tuvieron que pasar un proceso. Amén. Para establecer, o para que el Señor para que el Señor los obrara en sus vidas y el Señor utilizara sus vidas, tuvieron que pasar un proceso y se cumplió el propósito de Dios en sus vidas. Pero fíjate lo que decía Pablo también. Vámonos a Filipenses 2:1.
Dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ponme atención en esto. Ahora está hablando Pablo. Pablo también tuvo que llevar un proceso. Tuvo que tener un llamado, pasó un proceso y después de su proceso se cumplió su propósito del Señor sobre su vida. Ahora Pablo está predicando a la iglesia y les está diciendo a la iglesia, nada hagan por contienda o por vanagloria. No se les olvide que nosotros somos hijos de Dios y que nada tenemos que hacer por contienda o por vanagloria. Antes bien tenemos que hacerlo con humildad, hagan con humildad, con amor y estando unánimes unos con otros. Eso es lo que como cristianos tenemos que hacer. Nada por contienda o por vanagloria, antes bien sean humildes. Todo lo que hagan, háganlo en amor y también únanse en la iglesia. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El proceso que tuvo o el propósito que tenía que ver Pedro y Juan es que ellos ya no se tenían que fijar en lo suyo propio, sino que ellos tenían que bendecir a otras personas que lo necesitaban. Y Pablo lo recalca más aquí en Filipenses diciéndoles, no miren lo suyo propio, no solamente se enfoquen en sus problemas, no solamente se enfoquen en sus preocupaciones o en las adversidades, enfóquense en los demás. Versículo 5, y fíjate lo que estos versículos me encantan. Después dice, haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el sentir que tuvo Cristo Jesús aquí en la tierra? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentir? ¿Qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Fíjate lo que dice, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjame decirte algo. Pablo les dice, tiene que haber en ustedes este sentir. El proceso para que Dios cumpla un propósito en sus vidas, tiene que haber un sentir, tiene que tener esta misma actitud, tienen que tener este mismo sentimiento, tienen que tener esta misma obediencia, o tienen que actuar de la misma forma que Jesús actuó. ¿Cuál es la forma en que Jesús actuó? Es en que siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús en ningún momento se aferró. Aunque Jesús tenía cosas buenas, por así decirlo, estaba Jesús en su trono, en un lugar súper alto, en un lugar mejor. Dice que Él no se aferró. Entonces, Pablo lo que les dice, ustedes no se aferren. En su proceso para cumplir el propósito de Dios, no se aferren a las cosas. Por mucho que tú veas que sean cosas buenas, no te aferres a las cosas. No te aferres al pecado, no te aferres al pasado, no te aferres supuestamente a lo que tú sientes que es bueno. No se aferren a eso, sino despójense de todo eso. Y después dice, despójense, y después dice, versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y dice la Biblia que Jesús se despojó. Y no solamente que se despojó, fíjate, sino que tomó forma de siervo. La actitud que tú y yo tenemos que tomar es despójense, y no solamente se quedan ahí, sino que tomen forma de siervo. Jesús vino y sirvió a los demás. Jesús se preocupaba por los demás. En tu proceso,
Es lo que ustedes tienen que hacer. Pablo le decía, hagan esto, tomen forma de siervos o sean siervos. Después dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. ¿Sabes? Para que Pedro y Juan tuvieran que hacer milagros, señales, maravillas, para que Pedro y Juan tuvieran que ser llenos del Espíritu Santo, tuvieron que ser obedientes. Y el mayor ejemplo de la obediencia nos lo deja Jesús. Y la Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es lo más tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía el lugar a donde Él iba a morir. Y no era un lugar a lo mejor bueno, o no era un lugar agradable, sino le esperaba una muerte fuerte, una muerte que solo merecían las personas verdaderamente malas. Y Jesús sabía que esa muerte le iba a esperar. Pero la Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ningún momento Él renegó, en ningún momento Él dijo, no, es que no quiero o no puedo. Yo creo que Él entendió el propósito que Él tenía aquí en la tierra y Él fue obediente. A veces como cristianos o como hijos de Dios, queremos todo fácil en la vida, pero no queremos ser obedientes. Y a veces con cosas tan pequeñas que el Señor pide que seamos obedientes, así con cosas tan pequeñas las pasamos de largo y pensamos que no tiene, que eso no va a tener algo bueno para nuestras vidas, o que no tiene algo bueno para nuestras vidas. Pero sabes que cuando tú y yo aprendemos a ser obedientes, ¿estamos llevando nuestro proceso para cumplir nuestro propósito? Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En pocas palabras, Pablo estaba diciendo, cuando ustedes tengan este sentir, cuando ustedes no se aferren, cuando ustedes se despojen, cuando ustedes se humillen, cuando ustedes sean obedientes, cuando ustedes sean siervos, mira, las personas de afuera lo van a ver, y ahora sí, toda lengua va a confesar por su testimonio de ustedes. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que déjame decírtelo de esta forma. Pedro y Juan fueron llamados. Y al momento ellos no tenían en cuenta o no sabían para qué habían sido llamados. Ellos no sabían el futuro que les esperaba, o no sabían qué tanta bendición iban a hacer para otras personas. Pero ellos, el Señor los llama, eran pescadores, eran personas que a lo mejor no daban ni un peso por ellas. Viene Jesús, los llama, y cuando Él los llama, empieza el proceso. Jesús los discipula 3 años. Jesús está con ellos y ellos empiezan a ver todo lo que Jesús hacía, todos los milagros, las señales, cómo Jesús oraba, cómo Jesús predicaba, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús enseñaba, y ellos lo empiezan a ver. Pero aún ahí, en este transcurso con Jesús, ellos no se daban cuenta cuál era el propósito o cuál era el objetivo por el cual el Señor los había llamado, sino que cuando Jesús viene, muere y Jesús se va de este lugar, o se va de con ellos, ahora sí les toca cumplir el propósito a ellos de bendecir a otras personas, de acabar el propósito por el cual el Señor los había llamado. Hermano, déjame decirte una cosa.
A lo mejor tú estás pensando que ahorita el Señor te llamó y no sabes cuál es el motivo, cuál es la razón o cuál es el objetivo por el cual el Señor te llamó. Pero déjame decirte una cosa. Jesús tenía bien en claro por qué Pedro y Juan habían sido llamados. Y el Señor los preparó para cumplir su propósito. Si tú estás aquí es porque el Señor te llamó y porque en un tiempo futuro o un tiempo cercano tú vas a ser de bendición para otras personas y el Señor va a acabar el propósito por el cual tú has sido llamado. Amén. Y no solamente es para bendecirnos a nosotros, no solamente es para que te vaya bien a ti, no solamente es para que seas prosperado, no solamente es para tener una familia, sino que también el propósito por el cual tú y yo hemos sido llamados es para ser de bendición a otras personas, es para cumplir el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Así que no te desesperes, no te desanimes. Si tú ves que otras personas avanzan, otras personas se está cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas y ves que ellos avanzan y continúan, no te desesperes, no te desanimes. Tú sigue en tu proceso y sigue buscando al Señor, porque yo creo que el Señor te va a bendecir, pero también el Señor va a acabar el propósito por el cual tú has sido llamado. Amén. Así que estoy terminando con esto. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas que no importa quiénes éramos, dónde estábamos o qué hacíamos. Si tú nos llamaste, Señor, es para terminar el proceso, es para terminar el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados, Dios. Gracias porque somos tus hijos, porque somos aceptos. Padre, yo te pido que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llena cada vida, llena cada corazón, Señor. Y así como hacía Pedro, Señor, que cuando él predicaba se convertían las personas, queremos ser hombres llenos de tu Espíritu Santo. Hombres que sanen, hombres que prediquen, hombres que lleven tu palabra de continuo, Señor. Hombres y mujeres, Señor, conforme a tu corazón, Dios, en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has hablado, que tú has traído a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias por conectarte y recuerda que el día domingo tenemos servicios a las 9 y a las 12. Si puedes venir, ven. No te quedes en casa. La Biblia dice: no dejen de congregarse. Así que te esperamos. Dios te bendiga.